Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast Hasta la Esencia. Hoy vamos a hablar de un caso específico, de un perrete, de un caso que estoy llevando de modificación de conducta. Tanto si eres tutor o tutora como si eres educador o educadora canina o quieres serlo, este capítulo te puede interesar porque vamos a hablar de la famosa combinación entre el dolor y el miedo, dolor físico y miedo. Es una bomba de relojería y vamos a verlo desde la perspectiva del tutor o de la tutora y desde la perspectiva a nivel profesional, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, recordarte que si estás escuchando este audio, este podcast, antes del 25 de julio de 2022, iba a decir agosto, no, estoy grabando esto en julio y realmente mi cabeza está ya en agosto. Si estás escuchando esto antes del día 25 de julio, recordate que puedes acceder al evento gratuito Las bases de la educación canina consciente profesional a través del enlace bit.ly/ECP bases. Lo encontrarás en las descripciones del podcast, sea la plataforma que sea que lo estés escuchando. Y si escuchas esto más tarde del día 29 de julio, del 25 de julio, que empezaremos el evento, debajo en la descripción encontrarás otros enlaces que te pueden interesar para que puedas tener también contenido gratuito, pero ya no será el evento porque ya lo habremos acabado, ¿vale? Así que vamos a empezar. Te voy a presentar un caso de un perro, no te voy a decir el nombre, ¿vale? Un perrete que me llegó hace unas semanas. Se había sido adoptado hacía unos meses. Voy a consultar mis notas porque lo tengo aquí anotado. Había sido adoptado en noviembre de 2021 y tiene 10 años, ¿vale? También fue castrado en noviembre de 2021, ya de mayor, ¿vale? Y lo que me dijeron, tal cual me llegó el caso, fue, nos ha mordido 2 veces a nosotros y reacciona con perros, sobre todo si le huelen el culo, pero cada vez va a más, ¿no? Es un perrito mezcla de tekel, pequeñito, una cosa pequeña, ¿vale? Ah, entonces, ha mordido a una de las tutoras en 2 momentos específicos y reacciona a perros. Bueno, si tú te encuentras esto, si eres profesional, ¿qué es lo primero que miras? En mi caso, siempre, 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 y después de haberme formado ya con etólogos veterinarios, con fisios, con otros profesionales que no forman parte solo de la educación canina, sino que trabajamos de manera integral, lo primero que miro es el dolor en el perro. Miro porque además tiene 10 años, es un perro que puede tener temas articulares, temas musculares, temas óseos, temas varios o temas intestinales, orgánicos varios, que pueden estar reproduciendo dolor o malestar, lo cual puede hacer que las reacciones empeoren, ¿no? En este caso también me cuadró el tema del dolor, primero porque lo vi caminar y caminaba un poco extraño, segundo porque cuando le fui a tocar los cuartos traseros, es decir, la cadera y las patas de atrás, me gruñó y me miró, no se quejó, pero me gruñó y se sentó además de mirarme, ¿no? Y con el resto del cuerpo se dejaba tocar sin problemas y después también porque las reacciones habían empezado justo después de la castración, pero el caminar ya había ido, ya estaba mal cuando lo adoptaron, ¿no? Entonces, ahí es cuando mi cabeza empezó a sospechar, allá hay el miedo, allá hay el dolor, que cuando se combinan es una bomba de relojería. Entonces, lo primero que les dije es que antes de verlas, yo necesitaba que fueran al veterinario, a los veterinarios de confianza, les derivé hacia allí y hicieran una revisión completa con la fisio también, que la fisio en ese caso es veterinaria también. Lo revisaron, efectivamente parecía tener dolor, le dieron un analgésico, le dieron medicación para el dolor y casualmente empezó a ser otro, ¿no? Cuando llegué yo a hacer la anamnesis, la valoración inicial, les dije, ostras, ¿qué tal con la analgesia? ¿Qué tal con el tratamiento? Marta, es otro perro, no nos ha gruñido, se deja tocar, disfruta mucho más y estamos haciendo lo que nos dijiste de bajar las escaleras en brazos y incluso con perros reacciona un poco menos. Y dije, vale, entonces tenemos un factor de dolor ahí, ¿no? Y luego te he dicho hace un momento una frase que es, las reacciones empezaron justo después de la castración y por eso me cuadraba miedo y dolor, ¿no? Y aquí hay otro tema. Ahora vamos a definir qué es el dolor y qué es el miedo, pero para ponerte en contexto, este perro empezó a reaccionar con perros
después de la castración, después de 2 meses después de ser adoptado, que fue cuando se castró, ¿vale? Entonces, si vamos a las definiciones de dolor y de miedo, y ahora te explico el por qué esto se relaciona con la castración, sobre todo en machos, las tengo aquí escritas. El miedo es una sensación de angustia o de desconfianza o de peligro provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. En el caso del perro, si es miedo, es que el peligro es real. La ansiedad es la anticipación de ese miedo, en el caso del perro, ¿vale? En este caso, el perro reaccionaba solo cuando otro perro se le acercaba, y cuando le presenté a Lía, a mi perrita, Lía no se le acercó. Fue él el que fue a curiosear, no le reaccionó. En cuanto Lía fue hacia el culo, él le gruñó. Lía se quedó quieta y él se alejó. Y ahí fue cuando dije, ups, vale, aquí probablemente haya miedo. Ya luego, al ver también otras reacciones y otras interacciones en la calle con otros perros, me di cuenta de que ahí había miedo, ¿no? Y no voy a entrar en lo que estamos haciendo porque no quiero que esto pueda ser cogido como pauta para un caso con el que pueda parecer que encaja, pero que después nos sirva, porque para poder dar pautas necesitamos ver cada caso en presencial o en online, pero individualmente, y hacer un plan. Pero sí voy a entrar un poco en esto, ¿no? En un poco el diagnóstico, porque me parece súper interesante ver esta combinación. Aquí fue muy, 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 muy cantado. Era como blanco y en botella, o sea, es que no queda otra. No había opción a la confusión, ¿no? Entonces, el miedo es esta sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. En el caso del perro, real, ¿vale? En el caso del humano también puede ser imaginario en este caso. Y el dolor es, definición de Oxford, ¿vale? Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Es decir, que el dolor activa el sistema nervioso, ¿vale? Es una activación del sistema nervioso y que lo que hace es que realmente nos produzca una sensación desagradable. Entonces, si tú tienes dolor y a la vez te dan miedo los perros, probablemente cada vez que se te acerque un perro que ya de por sí te da miedo y se te acerca a la cadera, tú con toda tu intensidad y toda tu alma vas a intentar alejarlo de ti. Si lo has intentado de buenas maneras y el perro no se ha ido y tus tutores no se han enterado pues porque no sabemos el lenguaje de los perros a priori, sin ninguna maldad, pero simplemente pues, es cuestión de aprender. Si tu tutor no se ha enterado y el perro tampoco, y lo has intentado de buenas maneras, vas a probar otra manera, hasta que la que te funcione sea la que vayas a fijar. Es decir, si tú gruñes y el perro no se entera y tus tutores tampoco, y el tutor del otro perro tampoco, tú vas a pasar a ladrar. Y quizás hasta que no lances un bocado al aire, no te apartarán o no apartarán al otro perro, ¿no? Entonces, el resultado que tú quieres es que el otro perro se aparte, te da igual el qué. Entonces, das esa señal hasta que el perro se aparta. En el momento en que el perro se aparta, esa señal queda reforzada. Y eso es lo que pasaba con este perro. Mogollón, además. En cuanto el perro, tú le gruñes y lo entiende, como fue el caso de Lía, a ti te sorprende y de golpe empiezas a poder estar mejor con ella. De hecho, fue muy gracioso porque yo los vi un día y al cabo de una semana, después de la revisión veterinaria, yo fui a hacerles sesión presencial, ¿no? Y subí a su casa con Lía. Se tumbaron juntos. Juntos y no revueltos, que son 2 yayos y tampoco es que estuvieran como mucho para jugar. Pero en cuanto empezamos a salir juntos a la calle, ese mismo día, me di cuenta de que este perro miraba todo el rato a Lía a ver qué hacía. Y en cuanto Lía estaba tranquila olfateando, él olfateaba. En cuanto Lía estaba tranquila mirando a un perro, él lo miraba a cierta distancia. Luego ya cuando se acercaba, cogía su estrategia, ¿no? Pero fue muy interesante ver cómo el hecho de que Lía hubiera sido tan estable en su comunicación, a él le dio una seguridad también el estar cerca suyo, ¿no? Y, y bueno, si sumamos el dolor con el miedo que tenemos a perros a la castración, ahí tenemos una bomba de relojería que te decía antes. Antes de empezar a hablar del tema de la castración, ¿vale? Te voy a recordar que del 25 al 29 de julio tenemos un evento gratuito que se llama Las bases de la educación canina profesional. No vamos a dar pautas para perros, vamos a hablar de dedicarse a la educación canina. Así que esto es para ti si quieres dedicarte a este sector, dedicarte a tu pasión por los perros, por los animales, a aportar y mejorar la calidad de la vida de las familias multiespecie.
y va a ser del 25 al 29 de julio. Si lo estás escuchando más tarde, pues no te preocupes, que aquí debajo en la descripción tendrás otros enlaces, pero de momento puedes acceder al evento rellenando el formulario que te encontrarás en el enlace bit.ly/ECP bases, todo junto, ¿vale? Dicho esto, castración, miedo, machos, ¿vale? Solo voy a entrar en esta parte de los efectos de la castración, porque es que esto daría para una serie de podcasts más y una revisión muy grande a nivel de bibliografía, porque además está cambiando todo el rato. ¿Qué pasa con la castración? La castración, ¿vale? A nivel anatómico significa retirada de los órganos reproductores del animal. En el caso de los machos, los testículos. Entonces, estos testículos son uno de los órganos, de los tejidos, perdón, que segregan las hormonas sexuales, en este caso la testosterona en machos sobre todo, en hembras se segregan otras, ¿vale? Hoy voy a hablar solo de machos. ¿Qué hace la testosterona? La testosterona, además de que la testosterona no se segrega solo en testículos, ¿vale? Pero la gran mayoría de testosterona se segrega allí. La testosterona es un poco la hormona que nos da la, por decirlo así, llanamente, el empuje, la fuerza, la, ese empuje para adelante, este ir para adelante, ¿vale? Y se ha demostrado en varios estudios que en machos que tienden al miedo, si castramos y quitamos esa testosterona, el miedo es muy probable que aumente, ¿vale? De hecho, el perrete que acabo de adoptar tiende al miedo, pero también tiene un punto de impulsividad muy grande, tengo que castrarlo, am, pero no tiende al miedo de una manera en la que yo viera que sería irrecuperable si castráramos, ¿no? En cambio, el perrete que tuve en acogida, Salva, tenía muchísimo miedo, muchísimo, 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 sin estar castrado. Y ahí sí que lo que pauté fue la vasectomía en lugar de la castración. Que la vasectomía básicamente es impedir el paso de los espermatozoides hacia la salida del esperma, ¿vale? Del semen, ¿vale? Para evitar la fecundación. Evitamos la fertilización, pero no evitamos toda la segregación de testosterona que a este perro le podría venir bien. Era un caso similar con este perro. Este perro que te estoy explicando de este caso, era un caso muy similar. Ya tendía al miedo, se castró y fue mucho peor. Además, la testosterona tarda un poquito en bajar, tarda unos 2 meses. Y justo me dijeron, no, no, es que lo castramos en noviembre y en enero empezó a reaccionar a perros, ¿no? Fue como bastante, no matemático, pero sí es un poco la reacción normal, que es la testosterona tarda unas semanas en acabar de bajar del cuerpo. Se ha castrado al animal después de 10 años con unos niveles de testosterona bastante, bueno, los niveles normales que él tenía durante 10 años. De golpe se le castra, le cambia el cuerpo y toda la parte hormonal a nivel de testosterona, empieza a tener más miedo. En su caso, aumentó el miedo. ¿Qué pasó? Que sumado al dolor y sumado al miedo que ya venía de por sí, las reacciones a los otros perros aumentaron. Y no hemos hablado todavía de las reacciones a una de las dos tutoras, que en este caso fueron por temas de manipulación y por temas de una comunicación muy invasiva. Esto en una sesión con pautas para no invadir tanto al animal y para trabajar un poco esa vinculación de manera totalmente positiva, está bastante encaminado. Lo de los perros seguimos trabajándolo porque va más allá de un manejo concreto del tutor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí muchas veces tenemos, claro, tenemos dos factores, miedo y dolor. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar a tratar el miedo, podemos empezar a tratar el dolor. ¿Por dónde empezamos? Porque, claro, la conducta es quizás lo que más problemas nos da, pero hay un punto ahí en el que si nosotros no tratamos la causa orgánica, el miedo no va a mejorar. Entonces, ¿por dónde empezar? Era el último punto que tenía en este guión. Y creo que es importante que seamos conscientes, ¿vale? Tanto si eres tutor, tutora, como si te quieres dedicar a la educación canina, sé muy consciente de que cualquier causa orgánica que tengas en el cuerpo, seas persona o seas perro, ¿vale? Esto funciona igual. Si a mí me duele la rodilla mucho durante semanas, muchísimo, porque además tengo una rodilla mal y me conozco ese dolor, ¿no? Pero me duele mucho, mucho, mucho la rodilla durante semanas, mucho, mucho. No puedo conducir, no puedo caminar bien, se me carga muchísimo, se me dobla la rodilla, me ha pasado, ¿no? Y de golpe y porrazo estoy más estresada y encima hay alguien que me habla mal y yo qué sé, me baja la regla y tal, voy a estar con mi ansiedad mucho más subida. Yo tiendo a la ansiedad.
pero yo no puedo trabajar la ansiedad en las condiciones en las que estoy de dolor en ese momento, ¿no? Porque es como que mi cuerpo no está preparado ahora mismo como para gestionar nada de manera tranquila. Entonces pasa lo mismo con los perros. Tenemos miedo, pero también tenemos dolor. Si no quitamos un poco el dolor, no lo paliamos, no ayudamos al animal a sentirse mejor a nivel orgánico, no podemos empezar a trabajar el miedo, o sea, poder podemos, pero los efectos que vamos a tener van a ser mucho más lentos y leves que si trabajamos el dolor, y sin dolor o sin tanto dolor empezamos a trabajar el miedo. Así que si sospechas de que tu perro o de que el perro de algún cliente tuyo camina raro, está extraño, las reacciones un día suben o bajan de en intensidad del tirón, así como de golpe. Si sospechas que hay algo ahí extraño, manda al perro al veterinario y de verdad no esperes revisión veterinaria completa. Recuerda que un perro tiene mucha resistencia al dolor y que no hace falta que chille para que tenga dolor, con que tense las mandíbulas, con que tense los labios, con que mire de reojo, con que gire una oreja, con que se siente o te mire a ti o te gruña, ya puede haber dolor, ¿vale? Mi perra tiene la espalda muy mal y no chilla, no se queja. Hasta que no hicimos una resonancia, hay un TAC, no vimos lo que tenía, porque no se quejaba de nada, ¿vale? Entonces, em, importante una buena revisión, una buena empatía por parte veterinaria, por parte educador, educadora canina. Y si tenemos dolor, si no vemos nada y se da una pauta de de analgesia, perdón, y el perro mejora, es que probablemente también haya dolor. Y de ahí se tiene que descartar a ver qué puede ser, ¿vale? Pero primero quitar causas orgánicas, paliar causas orgánicas y luego nos metemos en la parte emocional. Esto es muy importante. Causa orgánica también podría ser, no voy a entrar a hablar de otro caso más, pero por mencionártelo, tengo un caso justo de una perrita que lleva 4 meses con una pseudogestación. A nivel hormonal tiene un cóctel brutal y tiene ciertos temas de comportamiento, pero es que ahora mismo el animal está totalmente desregularizado a nivel hormonal y a nivel físico también, porque no se encuentra bien. Así que lo primero es tratar esa parte. Y después, cuando ya la cosa esté mejor, porque normalmente muchos de los problemas de comportamiento ya se van suavizando cuando tenemos el cuerpo mejor, entonces trabajamos con lo que queda, ¿vale? Porque si no, el trabajo a nivel comportamental puede ser mucho más largo y doloroso para todos a nivel de cansancio, ¿no? De estar trabajando y que no mejora y no mejora y no mejora, pero porque no estamos yendo hacia la base, que es el dolor o el malestar o el encontrarse mal, lo que sea, ¿no? Así que nada, te dejo aquí un poco con esto, espero que te sirva. Me gustaría que me contaras qué puedes sacar de aquí, si te quieres dedicar a la educación canina o eres educador canino o educadora canina, ya me contarás en qué otros casos lo has podido aplicar todo esto. Y si es para tu perro, pues ya me contarás también qué necesitas o con qué te quedas de todo esto. Y antes de cerrar, recordarte que puedes acceder al evento gratuito del 25 al 29 de julio de 2022, que se llama Las bases de la educación canina consciente profesional, donde hablaremos de muchas cosas y te las voy a leer un poquito para que veas un poquito qué vamos a hacer. Hablaremos del por qué y el para qué quieres ser educador o educadora canina, cuál es tu pasión que quieres aportar al mundo, entender las bases que se necesitan para trabajar con perros y con personas en la educación canina, todas las bases, desde el entendimiento de los perros, hacia el trabajo integral y las bases de la educación canina consciente y 2 herramientas que te van a ayudar un montón para poder dar una atención al cliente todavía mejor, de la que te puedas imaginar. Y al final abriré plazas para la primera edición del programa de educación canina consciente profesional de Rumbo Canino, que después de 1 año y medio de varias personas, bastantes personas pidiéndomelo, am, vamos a empezar en septiembre, ya hay casi la mitad de las plazas cubiertas del grupo y voy a abrir ahora, después de este evento, el resto de plazas. Solo se podrá acceder durante esos días a la oferta que voy a hacer en el evento. Y si estarás escuchando esto después y te interesa, pues te dejaré aquí debajo un enlace con la información del programa. Si estás a tiempo todavía podrás solicitar plaza. Si no, pues te tendrás que esperar a la siguiente edición. Pero si estás escuchando esto antes del 25 de julio, puedes acceder al evento a través de un pequeño formulario. El evento se dará en WhatsApp y podremos hablar tranquilamente de tu caso y de ver si encajas al final del evento en el programa
y tendrás una oferta muy especial que estoy preparando, ¿vale? Así que nada más, te dejo por aquí todo enlazado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.